Querida Annie, he estado recordando las vacaciones de Acción de Gracias. Annie, la playa de Coney Island hace que te eche tanto de menos que... Lisa arrugó la carta. Después volvió a alisarla. La hizo pedazos y salió al exterior. Caminó junto al río Charles en medio del frío. Al filo del invierno, la brisa era gélida. Un velero luchaba contra el viento cortante. El tipo del barco ese está loco, pensó Lisa, distraída. Se le va a congelar la vela. Las manos se le quedarán pegadas en la escota y tendrá que arrancarlo de ahí. Annie, pensó, y el nombre aparte como un viento, todo lo demás hasta que desapareció. Annie, Annie. Volver a clase me resultó extraño el lunes siguiente en Acción de Gracias. En cierto modo, era agradable estar de vuelta por lo familiar, pero también me parecía irrelevante, como si hubiera crecido y la escuela hubiera pasado a formar parte de mi infancia. Casi me sorprendió ver la urna en el pasillo principal, así como a los estudiantes que introducían papeles doblados en ella. No es que se me hubiera olvidado la votación en sí, pero como también formaba parte de mi antiguo mundo, había perdido gran parte de su importancia. Por eso mismo, me encontraba bastante tranquila después de comer. Cuando tuvimos que presentarnos todos en el gimnasio inferior, que hacía las veces de salón de actos, para escuchar unos cuantos anuncios. La profesora Baxter me sonrió con indulgencia, supongo que para quitarle hierro al asunto, pero la directora Poindexter, que llevaba las gafas colgando y un vestido violeta que no le había visto antes, tenía un aspecto sombrío. Deben de haberme reelegido, bromeé con Sally. Mírala, parece que se ha tragado un cactus. Pero Sally no se rió. De hecho, pronto me di cuenta que debía estar nerviosa por algo, porque no dejaba de humedecerse los labios y aferraba con fuerza unas tarjetas escritas que barajaba y manipulaba. Damas y caballeros, dijo la directora Poindexter, que siempre se dirigía a nosotros en grupo de esa forma. Tengo 2 anuncios que hacer. El primero, y más breve, es que Eliza Winthrop seguirá siendo la presidenta del Consejo Estudiantil. Hubo un aplauso y de repente la escuela compensó el portarme de nuevo. Y el segundo, volvió a hablar la directora Poindexter, que había alzado la mano para pedir silencio, es que Walter Chandler y Sally Yarrell han accedido amablemente a ser los portavoces estudiantiles de la campaña de recaudación de fondos. Sally quería decir unas palabras. ¿No, Sally? Sally se levantó, aún jugueteando con las tarjetas. Bueno, dijo con voz chillona, solo quería decir que durante Acción de Gracias me he dado cuenta de lo terrible que fue lo de la perforación de orejas, y que Wally y yo estuvimos pensando en posibles formas de compensar a la Foster. Bueno, esta mañana la profesora Baxter me ha dicho que la directora Poindexter quería incluir a algún alumno en la campaña, así que se me ha ocurrido que podría hacer eso, y Walt ha accedido a ayudarme. De verdad quiero compensar a todo el mundo por lo que hice, y de esta forma, si alguien de fuera del instituto se entera de lo de las infecciones de orejas, será más fácil para la directora y para todo el mundo explicar que me arrepiento mucho. Tragué saliva para tratar de controlar la sensación de náusea que me subía por la garganta desde el estómago. Me parecía un gesto bonito por parte de Sally, sí, pero tenía la impresión de que lo hacía por el motivo equivocado. Si la campaña tiene éxito, siguió diciendo ella, la Foster podrá seguir ofreciendo a la gente una buena educación. Walt y yo nos hablaremos después sobre los bailes, las reuniones y otras cosas que estamos planeando. Pero ahora, y en primer lugar, quería disculparme. Y después, bueno, me gustaría pedirles su apoyo para la campaña. Se sonrojó y volvió a su asiento. Hubo aplausos de nuevo, pero esta vez parecían inseguros, como si el resto de los estudiantes estuvieran tan sorprendidos e incómodos como yo por la importancia de que Sally le había dado a la perforación de orejas. Por cómo lo mencionaba, daba la impresión de que había matado a alguien.
La directora Poindexter y la profesora Baxter, en cambio, parecían dos sonrientes gatos de Cheshire, uno más grande que el otro. ¿Qué tal he estado?, preguntó Sally. Genial, cariño, has estado increíble, respondió Walt y la abrazó. ¿A qué ha estado genial, verdad, Lisa? Claro, dije yo, sin querer herir los sentimientos de nadie. Después de clase, fui al estudio de arte para trabajar en mi proyecto de fin de bachillerato. Sally y Walt estaban allí, encorvados sobre un cartelón enorme y pintando. Tuve que reconocer que Sally parecía más feliz y relajada de lo que la había visto en mucho tiempo. Tal vez aquello le iba a venir bien. Hola, Lisa, me saludó alegremente, mientras yo miraba el armario del metal. ¿Cuándo vas a poner? Estamos haciendo una lista. ¿Con cuánto crees que podrías contribuir? ¿Contribuir a qué?, pregunté, sin entender muy bien de qué hablaba. A la campaña de recaudación de fondos. El señor Piccolo nos ha explicado que hay que preguntar así, dijo Sally con orgullo. Hay que preguntarle a la gente con cuánto dinero puede contribuir a la campaña de recaudación de fondos de la Foster. Eso suena bien, ¿no, Lisa? Fondos de la Foster. Muy metafórico. ¿Quieres decir que tiene aliteración? Gruñí mientras me sentaba. Bienvenida de nuevo, Lisa, dijo la profesora Stevenson, asomándose por detrás de su caballete, donde trabajaba en lo que llamaba irónicamente su obra maestra. Era un cuadro abstracto enorme que ninguno de nosotros entendía. Gracias, dije, e hice agujeros en un par de separadores con tanta fuerza que se traspasaron al papel. La profesora Stevenson ha prometido contribuir con $25, dijo Sally dulcemente, agitando su libretita. Yo todavía no sé lo que donaré, ¿vale? Vale, respondió con brusquedad. Tampoco tienes que ponerte así. Entonces, su expresión de enfado desapareció como por arte de magia. Se levantó y me puso la mano en el hombro. Lisa, lo siento, gimió. Soy yo la que no tiene que ponerse así. Perdona que haya sido brusca contigo. Me dio unas palmaditas en el hombro. La profesora Baxter ha estado hablando con la profesora Baxter. Pensé, ¿por eso reaccionaba así? Pero no podía decirle eso, claro. No pasa nada, murmuré, y eché un vistazo a Walt, que se encogió de hombros. A la profesora Stevenson se le cayó un gran tubo de blanco de zinc, y Sally y Walt casi chocaron entre sí por ver quién lo recogía primero. Yo me aparté de la mesa de dibujo, murmuré que tenía que hacer deberes y salí del estudio de arte. Antes siquiera de pensarlo conscientemente, me encontré en la cabina del sótano marcando el número de Annie. Mientras esperaba que alguien contestara, me di cuenta regañadientes de que la pintura se estaba desconchando de las tuberías de la caldera que recorrían las paredes, y de que una grieta enorme iba desde el techo casi hasta el suelo. Vale, me dije a mí misma. Pondré algo para la campaña esta de las narices. Pronto me llegó la voz amable de la abuela de Annie. Hola. No sabía su nombre de verdad y nunca sabía cómo llamarla. Soy Lisa. ¿Está Annie? Hola, sí, Annie está aquí. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vienes a vernos? Estoy bien, dije nerviosa de repente. Volveré pronto. Vale, que no se te olvide. Un momento, llamo a Annie. La escuché llamar a Annie de fondo y sentí cierto alivio cuando Annie respondió. Cerré los ojos e intenté imaginármela en su piso. Pero lo que me vino a la mente fue la playa, y noté que empezaba a sudar. Aún así, aquella escena todavía tenía todo el sentido del mundo para mí. Cada vez que la recordaba, me parecía que tenía sentido. Hola, Lisa. Esta vez era la voz de Annie. Sonaba muy contenta. Hola. Solté una risita sin ningún motivo. No sé por qué te llamo, pero ha sido un día muy raro. Y tú eres la única parte de mi vida que me parece cuerda. ¿Lo has conseguido? ¿El qué? Ay, Lisa, has salido reelegida. Eso, sí. La votación me parecía ya más o menos tan lejana como Marte, y diría que tenía más o menos la misma importancia. Me alegro un montón. Hizo una pausa y luego dijo, Lisa, yo... y se detuvo.
¿Qué? Iba a decir que me he pasado el día echándote de menos y estaba preocupada por la votación y yo también te he echado de menos. Lisa, noté que se me aceleraba el corazón y tenía las manos empapadas. Me las limpié en los vaqueros e intenté concentrarme en la grita de la pared. Lisa, ¿te arrepientes de lo de, ya sabes, del domingo? Me di cuenta de que estaba retorciendo el cable del teléfono e intenté desenredarlo de nuevo. También me di cuenta de que varios alumnos de primero venían por el pasillo en dirección a la cabina mientras reían y daban empujones. Cerré los ojos para que desaparecieran y quedarme a solas con Annie. No me arrepiento. Estoy algo confundida tal vez. Intento no pensar en ello demasiado, pero... Te he escrito una carta muy tonta, dijo Annie con suavidad, pero no la he enviado. ¿La puedo leer? Ella dudó y luego dijo, claro, puedes venir. Ni siquiera miré el reloj antes de contestar. En el exterior hacía frío y había mucha humedad, como si fuera a nevar, pero la habitación de Annie era cálida. Había puesto música tranquila a su desvencijado y anticuado tocadiscos, y llevaba el pelo recogido en 2 trenzas, lo que, ahora lo sé, significaba que no había tenido tiempo de lavárselo, o que había estado haciendo algo movido o ajetreado, como ayudar a su madre a limpiar. Nos miramos durante un instante en la entrada de la habitación, como si ninguna de las dos supiéramos qué decir o cómo comportarnos con la otra. Pero enseguida noté que dejaba atrás a Sally, el instituto y la campaña de recaudación de fondos, igual que una cigarra cuando se despoja de su muda y pasa de ser una larva inmadura a su versión casi adulta. Annie me cogió de la mano con timidez, giró de mí hacia el interior de la habitación y cerró la puerta. Hola, me dijo. Me noté sonreír y quise reír por la alegría que me causaba verla, aunque supongo que también por los nervios. Hola. Las dos nos reímos tontamente mientras nos mirábamos como pasmarotes. Después las dos reaccionamos al mismo tiempo y nos abrazamos. Al principio no fue más que un abrazo amistoso, un abrazo de me alegro de verte. Pero después empecé a ser muy consciente de que el cuerpo de Annie estaba pegado al mío, y noté el latir de su corazón contra mi pecho, así que me separé. Perdón, dijo ella dándose la vuelta. Le toqué el hombro, que estaba muy rígido. No te disculpes. Te has apartado muy rápido. Annie, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, no lo sé. ¿No podemos ser solo amigas? Se volvió para mirarme. ¿Solo amigas? Qué cliché más estupendo, ¿no? Pero en la playa me dijiste que... Se dio la vuelta de nuevo con el rostro entre las manos. Annie, dije suplicante. Annie, te quiero de verdad. Ya está, pensé. Es la segunda vez que se lo digo. Annie buscó a tientas en su escritorio y me entregó un sobre. Lo siento, me dijo. No he podido pegar el ojo esta noche y, en fin, no sería capaz de decirte nada de lo que ha pasado hoy en el instituto ni en el ensayo. Voy a lavarme la cara. Asentí con la cabeza e intenté sonreírle, como si no hubiera ningún problema. No hay motivo para pensar que lo hay, recuerdo pensar. Me senté al borde de su cama y abrí la carta. Querida Lisa, son las 3:30 de la mañana y es la 5ª vez que intento escribirte. Alguien dijo una vez que las 3 de la mañana es la noche oscura del alma, o algo así. Es cierto, por lo menos para esas 3 de la mañana y esta alma. Mira, tengo que ser sincera, o por lo menos intentarlo. Te hablé de Beverly porque, en ese momento, yo sabía que te quería. Supongo que intentaba avisarte. Como ya te comenté, me he preguntado muchas veces si era homosexual. El verano pasado incluso intenté demostrarme que no lo era con un chico, pero fue ridículo. Sé que me dijiste en la playa que me quieres,
y he intentado aferrarme a eso, pero sigo teniendo miedo de que, si te cuento todo lo que siento, puede que no estés preparada para ello. A lo mejor ya te has sentido presionada. A lo mejor me dijiste que sientes lo mismo para no quedar mal, más o menos, o porque te caigo bien y no quieres herir mis sentimientos. Lo cierto es que, como tú no has pensado en ello, en si eres homosexual o no, estoy intentando decirme a mí misma, muy seriamente, que no sería justo que, no sé, que te presionara, o influyera sobre ti, o te obligara a hacer algo que no quieres, o que tal vez no quieres todavía, por lo menos. Lisa, creo que lo que te quiero decir es que, si quieres que no nos veamos más, no pasa nada de verdad. Te quiere, Annie. Me quedé mirando la carta, específicamente la despedida. Te quiere, Annie. Sentía celos del chico al que Annie había mencionado, y era consciente de que no volver a verla sería tan ridículo para mí como lo había sido el experimento del chico para ella. Me pregunté sorprendida si yo sería capaz de embarcarme en un experimento como ese. ¿Lo haría? Era cierto que nunca había pensado conscientemente en si era homosexual. También era cierto que, si lo era, encajaría muy bien con lo que había pasado entre Annie y yo desde el principio, y con lo que yo sentía, pero también con un montón de aspectos de mi vida de antes de conocerla, cosas en las que no me había permitido pensar demasiado. Incluso cuando era pequeña, sentía que no encajaba del todo con la mayoría de la gente a mi alrededor. Me sentía aislada de una forma que nunca llegué a entender. Cuando fui un poco mayor, en los últimos 2 o 3 años, me preguntaba por qué me apetecía más ir al cine con Sally o con otra chica antes que con un chico y por qué. Cuando me imaginaba viviendo con alguien algún día de forma permanente, esa persona siempre era una mujer. Leí la carta de Annie otra vez, y pensé que sería ridículo no volver a verla. Supe también cuánto la echaría de menos. Cuando Annie volvió del cuarto de baño, se me quedó mirando unos instantes. Supe que intentaba fingir que la carta no tenía mayor importancia, pero sus ojos brillaban tanto que estaba segura de que había llorado. Me dan ganas de romperla, dije por fin. Pero es la primera carta que me has escrito y la quiero conservar. Ay, Lisa, murmuró ella sin moverse. ¿Estás segura? Noté que me sonrojaba y que se me aceleraba el pulso otra vez. Annie me estaba mirando tan fijamente que daba la impresión de que no había ninguna distancia entre nosotras, aunque estábamos cada una en un extremo de la habitación. Creo que asentí con la cabeza, y sé que extendí la mano hacia ella. Me sentía como una cría de 3 años. Ella me dio la mano y luego me tocó la cara. Sigo sin querer presionarte, dijo con dulzura. A mí también me da miedo, Lisa. Es solo que lo identifico mejor, creo. Ahora mismo solo quiero sentirte cerca de mí, dije, y pronto estuvimos tumbadas en la cama de Annie, abrazándonos y a veces besándonos, pero sin llegar a acariciarnos ni nada. Sobre todo, estábamos felices. Y aún asustadas, eso sí. Aquel invierno, yo sonreía sin poder evitarlo cada vez que Annie entraba en una habitación, o aparecía en la parada de autobús, o en la esquina donde hubiéramos quedado. Era como si mi cara tuviera voluntad propia. Nos veíamos todas las tardes que podíamos, y los fines de semana, y nos llamábamos casi todas las noches, y aún así, no nos parecía suficiente. A veces quedábamos en llamarnos desde una cabina a la hora de comer. Era como un alivio que yo nunca tuviera muchos problemas con los estudios, porque me pasaba las clases como en una nube mientras le escribía cartas a Annie o me perdía en mis fantasías. La campaña de recaudación de fondos se desarrolló a mi alrededor sin que yo le prestara demasiada atención. Prometí contribuir con algo de dinero. Escuché los discursos de Sally y Walt y hasta les ayudé a recolectar las aportaciones de los otros alumnos.
pero nunca terminaba de estar ahí porque mis pensamientos solo los ocupaba Annie. Las canciones que sonaban en la radio de repente me recordaban a Annie y a mí. Los poemas que leía parecían haberse escrito especialmente para nosotras. Empezamos a mandarnos los poemas que más nos gustaban. Me habría gustado que todos mis ahorros me los hubiera gastado en comprarle plantas como si no hubiera sabido lo mucho que le molestaba que yo tuviera dinero a menudo, y ella no. Seguíamos encontrando cosas de Nueva York que enseñarnos. Era como si estuviéramos viendo la ciudad por primera vez. Una tarde me di cuenta, y se lo mostré a Annie, de cómo la luz del sol se reflejaba en la fachada de su feo edificio y lo hacía brillar, casi como si hubiera una lámpara misteriosa escondida en el interior de sus muros anodinos. Annie me enseñó los ailantos, unos pequeños árboles que crecen bajo las rejillas del metro y las alcantarillas y que se estiran buscando el sol. En verano daban cobijo a los dragoncitos que viven debajo de las calles. Me contó entre risas. Muchos elementos de aquel invierno fueron mágicos. Vuelve a ser la única palabra y gran parte de aquella magia era que al margen de lo mucho o poco que tuviéramos que ofrecer de nosotras, siempre queríamos darle más a la otra. Un sábado, a principios de diciembre, conseguimos que nuestros padres nos dejaran salir a cenar juntas. ¿Qué problema hay?, me había dicho Annie. Había sido idea suya. ¿Es que la gente no sale a cenar en las citas y esas cosas? Sonrió y me dijo formalmente. Lisa Winthrop, me gustaría que fuésemos a cenar juntas. Conozco un restaurante italiano genial. Era un restaurante italiano genial. Estaba en West Village y era diminuto. No tendría más de 10 o 12 mesas, y las que estaban junto a la pared, donde nos sentamos nosotras, estaban separadas por biombos de hierro decorados, así que disfrutábamos de la ilusión de la privacidad. Además, estábamos en penumbra. La luz principal procedía de una vela dentro de una botella de shanty. El rostro de Annie parecía mónico y dorado, como el de una mujer de un cuadro renacentista. ¿Qué es eso?, pregunté señalando un nombre largo en el menú, mientras resistía las ganas de tocar la maravillosa cara de Annie. ¿Scapelloni al marsala? Annie soltó una carcajada tan cálida como la luz de la vela. No, me corrigió. Scallopine a la marsala. Scallopine a la marsala, repetí. ¿Qué es? Es venado, dijo ella. Vitello. Son como lonchas finas de venado con una salsa sensacional. ¿Está bueno?, pregunté, pero quería seguir pensando en cómo había dicho vitello, con una pausa al final, como musical. Annie rió otra vez y se besó los dedos de la mano derecha. Después abrió la mano y la alzó, en el gesto más estereotípico que habíamos visto la semana anterior en una película sobre Venecia. Está genial, dijo, mi abuela lo hace. Las dos cenamos scallopine a la marsala, precedidos de una entrada y regados con ilegadísima media botella de vino. Después Annie me convenció para que probara un dulce maravilloso llamado cannoli, y luego tomamos un espresso. Y allí seguimos sin nadie más que nos pidiera que nos marcháramos. Nos quedamos hasta tan tarde que casi mis padres como los de Annie estaban furiosos cuando volvimos a casa. Ya nunca nos avisas, Lisa, dijo mi padre, y murmuró algo sobre cuánto le gustaría que quedara con alguien que no fuera Annie. No quiero ponerte hora de llegada, pero no es seguro que dos chicas deambulen por Nueva York por la noche. Mi padre tenía razón, pero cuando estaba con Annie, el tiempo real se detenía, y cada vez más a menudo, a las 12 nos olvidaba llamar para avisar. Chad seguía bromeando con que estaba enamorada, y preguntándome de quién. Y Sally y Walt empezaron a mencionarlo también, hasta que al cabo de un tiempo dejó de importarme. Aunque se estuvieran haciendo una idea equivocada, también tenían razón. Pronto dejó de resultarme difícil admitirlo. Ante mí misma, quiero decir, porque Annie se lo decía sin parar, y aceptar que ella me lo dijera a mí también. Ya nos resultaba más fácil tocarnos. Por aquel entonces solo nos besábamos. Nos dábamos la mano o nos abrazábamos, así sin más. No hablábamos mucho sobre lo que supone ser homosexuales o no.
La mayor parte del tiempo hablábamos sobre nosotras. Entonces lo importante éramos nosotras, no las etiquetas. El día que nevó por primera vez fue un sábado. Annie y yo estábamos por llamar por teléfono en el mismo momento una y otra vez, obteniendo siempre el tono de ocupado durante 10 minutos. No recuerdo quién de las dos consiguió contactar por fin, pero una hora más tarde corríamos como locas por Central Park. Nos tumbábamos en la nieve a hacer ángeles y nos tiramos bolas de nieve. Incluso construimos una fuente con la ayuda de 3 niños y su hermano mayor, que tenía nuestra edad. Después todos nos compramos castañas y pretzels y nos sentamos a comer en un banco hasta que los niños tuvieron que irse a casa. Algunas castañas estaban podridas. Lo recuerdo porque Annie dijo al tirar una: es la primera señal de que la ciudad se muere, las castañas podridas. Me reí cuando dijo aquello, porque sabía que las cosas más desagradables de Nueva York ya no le molestaban tanto. Los chicos también se rieron. Annie y yo fuimos a patinar sobre hielo unas cuantas veces, e intentamos que nuestros padres nos dejaran ir a esquiar a Vermont, pero no lo conseguimos. El padre de Annie nos llevó a nosotras, a la abuela y a la madre de Annie, a Westchester en el taxi justo antes de Navidad, para ver las luces de las casas de la gente. Y todos ellos me desearon un Bon Natale cuando me llevaron a casa. La tarde de Navidad le regalé un anillo a Annie. «Ay, Lisa», dijo mientras rebuscaba en el bolsillo de su abrigo. Estábamos en el paseo y acababa de empezar a nevar. «Mira», se sacó del bolsillo una cajita del mismo tamaño que la que le acababa de entregar yo. Miré a nuestro alrededor por si había alguna gente y le di un beso en la punta de la nariz. Ya casi había caído la noche y, además, no me importaba si alguien nos veía. «¿Tengo una sonrisita igual de tonta que la tuya?», le pregunté. «Idiota», respondió. «Abre tu regalo». «No, tú primero». «No puedo, me tiemblan las manos. ¿Y sabes lo que pasa si me quito los guantes?» «Si te quitas los guantes, los pierdes, sí. Pero eso no pasará si me los das a mí». Extendí la mano. «Yo te los sostengo, unicornio, ¿vale?» «Vale». Se los quitó y forcejeó con el lazo metálico de la cajita con una torpeza maravillosa que nunca había visto en nadie tan grácil como Annie. «Por el amor de Dios», dije, «si está atascado, lo arranco de un mordisco». «De eso nada. Es el primer regalo de Navidad que me haces y pienso conservarlo intacto, con lazo y todo». «Ay, Lisa». Por fin había conseguido abrir la caja. Observó el anillo dorado, con una gema de color azul pálido. Lo había encontrado en una tienda de antigüedades de la avenida Atlantic, al final de Brooklyn Heights. «Lisa», dijo mirándome fijamente maravillada. «No me lo creo». Hizo un gesto hacia la caja que me había dado ella. «Abre el tuyo». Le devolví los guantes y me guardé los míos en los bolsillos. Abrí la caja que me había dado y encontré un anillo dorado con una gema de color verde pálido. No idéntico al que me había regalado yo, pero casi. «Yo tampoco me lo puedo creer», dije. «Bueno, en parte sí. Es una señal». «Venga ya». «Lo es, Lisa, sé que lo es». «¿Blanciencias ocultas?», dije con una voz intencionalmente pomposa. Sería la única forma de aventurarnos a explicar ese tipo de coincidencia, y las ciencias ocultas no son... Annie me echó los brazos al cuello y me besó. Aunque 4 niños trotaban por el camino nevado que iba desde Clark Street hasta el paseo y se tiraban bolas de nieve. «Como no te pongas el anillo inmediatamente, te lo quito», me dijo Annie al oído. «Y eso también es ciencia». Se echó hacia atrás y me miró con las manos aún sobre mis hombros, los ojos brillándole con un suave resplandor y la nieve que caía derritiéndosele sobre la nariz. «Bon Natale, amor mío», susurró. «Feliz Navidad, mi amor», respondí. Mis padres, Chad y yo, fuimos al instituto de Annie a ver su recital, que se había pospuesto hasta después de Navidad a causa de la nieve. Annie ya me había contado muchas veces que el único profesor decente de todo el instituto era el de música, y que el único departamento que intentaba hacer alguna actividad extracurricular era el de música, ni siquiera el de educación física. En cuanto escuché a Annie cantar aquella noche, entendí que el departamento daba recitales por contar con alguien como ella. Escuchar a Annie cantar en el recital
Fue muy diferente al primer día en el museo, o a escucharla tararear por su piso, o por el mío, o por la calle, cosas de las que ella había sido testigo un par de veces. Sabía que tenía una voz preciosa, y también por la vez del museo, que era capaz de transmitir mucho cuando cantaba. Pero lo de aquella noche fue muy superior a todas esas certezas combinadas. Los otros chicos del recital eran buenos, tal vez tan buenos como yo había esperado que lo fuera Annie. Pero antes de empezar a cantar, ella miró al público como diciendo: «Hay una canción muy bonita que quiero que escuchen», como si quisiera hacernos un regalo. Tuve la sensación de que los asistentes sospechaban que se avecinaba algo inusual. Cuando Annie los miró, dejaron de hablar. Y cuando empezó a cantar, no se oyó una sola respiración. Miré de soslayo a mis padres y a Chad para ver si eran mis sentimientos por Annie lo que me hacía pensar que era buenísima. Pero por sus caras y la de otra gente, no solo su familia, que parecía estar a punto de explotar de orgullo, supe que todo el mundo pensaba lo mismo que yo. No sé muy bien cómo describir la voz de Annie, o si alguien sería capaz, excepto tal vez por el crítico musical. Su voz es de soprano baja. El nombre técnico es mezzosoprano. Y es un poco ronca, no áspera, solo intensa. Según mi madre, afina en todo momento. Annie es capaz de conseguir que su voz inunde la sala cuando quiere, pero también sabe convertirla en un susurro suave pero audible. No obstante, no era nada de eso lo que dejaba al público sin pestañear cada vez que Annie cantaba. De nuevo, era el sentimiento que le ponía, un sentimiento como el que me atrajo a mí hacia ella en ese museo, solo que mucho más amplificado. La voz de Annie tenía tanta espontaneidad y revelaba tanto de ella misma que daba la impresión de que había escrito las canciones o que incluso se las inventaba sobre la marcha. Así como lo había hecho en el museo inventando todas esas historias. Cuando cantaba algo triste, me daban ganas de llorar, y cuando cantaba algo alegre, me notaba sonreír. Mi padre dijo que a él le había pasado lo mismo, y mi madre mantuvo una larga conversación con Annie la tarde siguiente sobre dedicarse a cantar de forma profesional. Sin embargo, Annie dijo que todavía no estaba segura de eso. Eso sí, sabía que quería estudiar música y seguir cantando, aunque hiciera otras cosas. Chad, a pesar de ser tímido con las chicas, le dio un gran abrazo tras la actuación y le dijo: «¿Qué voy a decirte, Annie? Has estado genial». Yo tampoco sabía qué decirle. Sobre todo quería abrazarla, pero al mismo tiempo me tenía fascinada. Se trataba de una nueva Annie, una Annie a la que apenas conocía. No sé qué hice ni qué le dije. Creo que le apreté la mano y le dije algo tonto. Más tarde, ella me dijo que no le importaba lo que pensara nadie, excepto yo. Ese invierno pillé una gripe terrible, creo que a finales de enero. La noche anterior me encontraba bien, pero a la mañana siguiente me levanté con la garganta súper irritada. La cabeza me retumbaba como si estuviera en medio de una estampida. Mi madre me obligó a volver a la cama y venía a verme cada 2 horas para darme algo de beber. Creo que solo recuerdo lo poco habitual la visita del médico a domicilio, porque casi me ahogué con las pastillas que mi madre me hizo tragar cuando se fue. En algún momento de aquella primera tarde, oí voces al otro lado de la puerta. Antes, mi madre solo había dejado que Chad me saludara desde el umbral, y era demasiado pronto para que mi padre hubiera vuelto a casa. Así que sabía que no era ninguno de los dos. Entonces vi a Annie a mi lado, mientras mi madre protestaba desde la puerta. «No pasa nada, señora Winthrop», decía Annie. «Yo ya he pasado la gripe este año». «Mentirosa», le susurré cuando mi madre se fue por fin. «Fue el año pasado, ¿qué más da?», dijo Annie, dándole la vuelta al paño de mi frente para componerme el lado más frío. «Tienes que encontrarte fatal», me puso la mano en la mejilla. «No es que me encuentre mal, es que estoy como ida, como si flotara muy lejos de aquí».
Busqué su mano. Y no quiero estar lejos de ti, pero lo estoy. Tenía que estar muy enferma de verdad, porque apenas podía concentrarme, ni siquiera en Annie. Ella me acarició la mano con suavidad. No hables, dijo. No dejaré que te largues flotando. Si te sujeto, no te irás. Te mantendré aquí, amor. Shh. Empezó a cantar en voz muy baja y dulce. Y aunque yo seguía ida, era como si estuviera entre nubes, y la voz y la mano de Annie fueran mi ancla con la tierra. No siempre hablábamos cuando estábamos juntas. No hacía falta. Eso era sorprendente y puede que fuera lo mejor de todo. Aunque no lo pensábamos mucho, simplemente ocurría. Hay una leyenda griega, o ahora que lo pienso, algo que escribió Platón, que dice que los amantes son en realidad dos mitades de una misma persona. La gente vaga por ahí en busca de su otra mitad, y cuando la encuentran, se sienten finalmente completos y perfectos. Lo que impresiona es que, según esa historia, todo el mundo formaba parte al principio de una pareja unida por la espalda, y algunas parejas estaban compuestas solos de hombres, otras de mujeres y otras de hombres y mujeres. Esta gente fue a la guerra contra los dioses, y como castigo, los dioses los cortaron por la mitad. Por eso algunos amantes son heterosexuales y otros homosexuales, mujer y mujer u hombre y hombre. La primera vez que oí esa leyenda, creo que en mi primer año de instituto, me encantó por lo justa, adecuada y sensata que me pareció. Ese invierno comencé a pensar que era cierta, porque cuando más nos conocíamos Annie y yo, más sentía que ella era la otra mitad de mí. Puede que lo más raro fuera que, conforme avanzaba el invierno, Annie y yo siguiéramos sin tocarnos mucho más que Navidad, justo cuando empezamos. No obstante, ese invierno nos dimos cuenta de que queríamos hacerlo. Bueno, sobre todo yo me di cuenta, ya que era algo muy nuevo para mí. Y cuanto más cuenta nos dábamos, más intentábamos evitarlo. O era yo la que intentaba evitarlo, al menos al principio. Un día estábamos en la habitación de Annie. Sus padres habían salido y su abuela estaba dormida. Escuchábamos ópera en la radio sentadas en el suelo. Yo había recostado la cabeza en el regazo de Annie y ella me acariciaba el pelo. Después bajó la mano con suavidad por la garganta y hasta el pecho. Y yo me levanté hacia la radio y toqueteé la mano con alguna excusa tonta que era mentira, como se está yendo el volumen. Otro día estábamos en mi cocina. Mis padres y Chad estaban viendo la tele en el salón. Annie se había quedado a cenar y fregábamos los platos. La abracé desde atrás y noté su cuerpo tan pegado a mí que no estaba segura de si el pulso que sentía era el suyo o el mío. Pero cuando se giró hacia mí, me apresuré a coger un paño y un plato. Después empezó a pasar también al revés. Annie empezó a apartarse de mí. Me acuerdo de una vez que íbamos en el metro y era tan tarde que durante un rato no hubo nadie más con nosotras en el vagón. Me incliné para besar a Annie y ella se puso rígida, manteniéndose lejos de mí. Lo peor era que no nos atrevíamos a hablar de ello y nos enredábamos tanto que comenzábamos a malinterpretarnos cada vez más a menudo, con lo que la comunicación sin palabras que tanto atesorábamos se debilitó muchísimo. Comenzábamos a pelearnos por cosas muy tontas, como la hora de quedar o lo que íbamos a hacer, o si Annie iba a mi piso o yo al suyo, o si íbamos en metro o en el autobús. La peor pelea sucedió en marzo. Habíamos ido al Museo Metropolitano. Annie llevaba siglos pegada a la reja del coro medieval y yo quería ir al templo de Dendur. Si no hay nada que ver, dije molesta. Tenía la impresión de que se limitaba a mirar fijamente la reja. A esas alturas ya te conocerás todas las florituras. De verdad, ¿cuántas barras de esas hay? Señalé una de las varas invertidas de la reja.
Annie se volvió hacia mí, hecha una furia. Nunca la había visto tan enfadada. Oye, ¿por qué no te vas al templo de las narices si eso es lo que quieres? Algunas rezamos mejor oscuras, ¿ok? Tú probablemente no rezas nunca porque ya eres muy pura y estás muy segura de todo. Un guardia echó un vistazo a nuestra dirección, como intentando decidir si mandarnos a callar o no. Todavía no habíamos gritado, pero íbamos en camino. Yo me enfadé lo suficiente como para ignorar todo lo que Annie me había dicho hasta después. Simplemente me di la vuelta y me fui al templo, dejando atrás al guardia. Estuve allí una media hora antes de darme cuenta de que la pelea la había empezado yo. Pero cuando volví a la reja del coro para disculparme, Annie se había ido. ¿Me ha llamado Annie? Pregunté con preocupación cuando volví a casa a eso de las 6:30. No, respondió mi madre, que me lanzó una mirada peculiar. Creo que no dije una sola palabra durante la cena, y cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba. Lisa se ha peleado con alguien, canturreó Chad alegremente. Era la tercera vez que corría al teléfono y tenía que pasárselo a otra persona, que casi siempre era él. Annie y tú se han peleado por algún chico, ¿no, Lee? Eso o... Ya, está bien, Chad, dijo mi madre, sin dejar de mirarme. ¿Es que no tienes deberes? A lo mejor él no tiene, pero yo sí, dije y me metí en mi habitación dando un portazo. Sobre las 10, mientras Chad estaba en la ducha, llamé a Annie, pero su abuela me dijo que se había ido a la cama. ¿Podrías ir a ver si sigue despierta? Pregunté con cuidado. Hubo una pausa y después la abuela me dijo: Annie y tú habéis discutido, ¿no, Lee? Sí, admití. Casi la veía sentir con la cabeza. Eso me ha parecido cuando la he visto llegar. Estaba nerviosa. Mejor la llamas Domani, ¿eh? No es asunto mío, pero a veces la gente necesita tiempo. Sabía que tenía razón, pero no quería dejarlo así. No quería irme a la cama pensando que Annie estaba enfadada conmigo, o que le había hecho daño de alguna manera imperdonable. ¿Podrías decirle que lo siento? Ella pareció aliviada. Claro, yo se lo digo, pero ahora colgamos. Llama mañana, ¿vale? Vale, dije y colgué. Mi madre puso la mano en el hombro apenas solté el auricular. Lisa, empezó. ¿Quieres que hablemos? Pareces muy disgustada, cariño. Me deshice de mi madre y volví a correr hacia mi habitación, donde leí sonetos de Shakespeare hasta la madrugada y lloré cada vez que pasaba por los que había copiado y enviado a Annie. La tarde siguiente, volví medio corriendo a casa desde el instituto para llegar antes que Chad. Sabía que mi madre tenía una reunión y quería asegurarme de estar sola cuando llamara a Annie. Pero Annie me esperaba en la puerta de mi edificio, sentada en los escalones, con una chaqueta de leñador roja y negra que no había visto antes. Me sorprendí tanto de verla que me paré en seco, pero ella se levantó enseguida y vino hacia mí, con los brazos caídos lánguidamente a los lados. La chaqueta le estaba tan grande que parecía ser de otra persona. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó. Parecía demacrada, como si no hubiera dormido mucho más que yo. Asentí con la cabeza y caminamos en silencio. Yo le daba vueltas al anillo de Annie sin parar con el pulgar, preguntándome si Annie querría recuperarlo. Annie se apoyó en la barandilla cuando llegamos al paseo de Brooklyn Heights y me pareció que intentaba seguir el trayecto del ferry de Staten Island a través de la niebla. Annie, dije finalmente. Annie, yo... Se volvió hacia mí, con la espalda apoyada en la barandilla. Mi nana me dijo que llamaste y que te disculpaste. Te perdono, pero... ¿Pero? Dije, con el corazón latiéndome a 1000. Ella no había sonreído aún, y yo tampoco. Pero, dijo Annie, y se giró hacia el puerto con el pelo moreno flotando alrededor. Lisa, tú y yo somos como el templo y la reja del coro, tal y como pensé el día que nos conocimos.
aunque entonces solo lo sospechaba. Tú eres de verdad como el templo, llena de luz. Sigues adelante felizmente, sin prestar mucha atención a nada. Y yo soy sombría, como la reja del coro, como la sala en que está. Creo que siento demasiado y quiero demasiado. Y se giró hacia mí otra vez. Tenía una mirada de total desolación. Quiero estar contigo en el mundo real. Contigo y por ti, pero no hacemos más que huir todo el rato. O tú huyes, Lisa. No quiero tener miedo de esto, de la parte física de mi amor por ti. Pero me haces tener miedo y sentirme culpable, porque es como si pensaras que está mal, que es algo sucio o algo así. Lo mismo que piensas desde el principio, no lo sé. No, interrumpí con un grito incapaz de contenerme. No, Annie, no creo que sea algo sucio. No quiero causarte miedo, terminé con torpeza. Durante un instante, ella pareció esperar a que yo dijera algo más, pero no fui capaz en ese momento. Rezaba de verdad en el museo, dijo en voz baja. ¿Cuándo te enfadaste tanto? Rezaba para ser capaz de ignorarlo si es lo que quieres. No el amor, sino la parte física de él. Pero creo que verme obligada a hacer eso me da más miedo que enfrentarme a ello. A través de mi embotamiento mental, me di cuenta sin asomo de duda que, a pesar de todo lo que Annie estaba diciendo, yo sí que deseaba desesperadamente tocarla y abrazarla. Entonces conseguí hablar. No es cierto que quiera ignorarlo, dije con cuidado. Y no sigo adelante sin prestar atención a nada. Me detuve al notar que Annie cogía mi mano y vi que tenía los puños apretados. A mí también me da miedo, pero no porque piense que está mal o algo así. Al menos no lo creo. Es más que nada que todo es muy fuerte. El amor, la amistad y todo lo que tenemos. Creo que por fin me di cuenta de ello mientras lo decía. Pero mientras te alejas de mí, dijo ella. Tú también. Ya lo sé. Las dos volvimos a mirar hacia el puerto entonces, como si nos acabáramos de conocer y fuéramos presa de la misma timidez del primer momento. Al menos, después de aquella tarde, fuimos capaces de empezar a hablar de ello. En parte es por no encontrar el momento adecuado. Parece que nunca queremos lo mismo al mismo tiempo, dije. Estábamos sentadas en el sofá del salón de mi piso. Mis padres y Chad habían salido, pero no sabíamos cuándo volverían. No creo, respondió Annie. Es lo único que no sabemos de la otra. Lo único que no nos dejamos compartir. Es como si bloqueáramos los canales porque nos da mucho miedo, Lisa. La pregunta clave es ¿por qué? Me tomó la mano. Ojalá pudiéramos, no sé, dejarnos llevar y que pase lo que tenga que pasar, sin pensar tanto en ello. Me acarició la mano suavemente con el pulgar, y su mirada tenía un brillo suave que no he visto nunca en nadie más. Y en Annie, solo cuando ella me miraba. Te prometo que intentaré no apartarme de ti la próxima vez, dijo. Yo también te lo prometo, respondí yo, con la boca tan seca que las palabras sonaron raspadas. Ahora mismo creo que no sería capaz de parar nada de lo que empezara. Pero al cabo de unos minutos oímos la llave de mi padre en la cerradura y nos alejamos con un salto culpable la una de la otra. Y fue entonces cuando empezamos a tener otro problema. No estábamos solas de verdad en ningún sitio. Por supuesto, a veces no había nadie en el piso de Annie o en el mío, pero siempre teníamos miedo de que llegara alguien. No tardamos mucho en utilizar ese miedo para enmascarar el otro más profundo. Nos seguía dando cosa y había mucha represión entre nosotras.
Pero tal vez, y creo que esto es cierto, tal vez solo necesitábamos algo de tiempo.